Muchas gracias, Gonzalo. Ahora, seguidamente, nos ofrecerá su ponencia, Formación de Formadores, el doctor Constancio Medrano, cardiólogo pediatra y coordinador del área de corazón infantil del Hospital General Gregorio Marañón y presidente de la Sociedad Española de Cirugía Pediátrica y Cardiopatías Congénitas. Por favor. Muchas gracias a Rafael y muchas gracias a Cirujanos por la Vida y a la Chaîne de l'Espoir por... no soy ese. Medrano. Por la invitación y por esta iniciativa que empezó pues, en los hospitales haciendo un reportaje y una revisión de la cooperación que hacíamos en cada uno de ellos. Si puedes poner la primera, esta es la última. Ah, soy yo. Esta es la última. Es que no sé cómo... Y les quería comentar bueno, la experiencia que hemos tenido con una organización que es Surgeon Hope, que es hijo hermano de la Chaîne de l'Espoir, es una organización con sede en Estados Unidos y que contactamos pues, a través de una de nuestras enfermeras de la UCI neonatal, que en un momento determinado fue a hacer una misión con ella. Como les decían también, pues trabajamos en el Hospital Gregorio Marañón y nuestra filosofía ha sido centrar los equipos en el hospital, pero hemos colaborado con otros centros, con centros privados, el Hospital de la Zarzuela, el Hospital de la Paz, el Hospital Valdebrón, en diversas misiones, y hemos trabajado fundamentalmente en Latinoamérica. Y es la experiencia que les vamos a contar. Quería resaltar bueno, pues la significación de las cardiopatías congénitas en el mundo. Se cree que cada año nacen 1,3 millones de niños con cardiopatías congénitas y prácticamente el 90% de esos niños nacen en zonas sin recursos, donde el acceso ya no a la cirugía, sino a la cirugía cardíaca es muy complejo. El impacto global de estas enfermedades, bueno, pues en general se cree que 1 de cada 100 recién nacidos vivos, no hay estadísticas en ciertos países, fundamentalmente en África, posiblemente no exista diagnóstico, nacen con una cardiopatía congénita, que supone tener una cardiopatía, tener un riesgo de morirte 12 veces más que cualquier otro niño y que el 25% de las muertes neonatales son debidas a ello. Muchas veces falta el diagnóstico, no hay anatomía patológica y muchos niños muertos por sepsis o infecciones teóricas lo son por cardiopatías, con lo cual es un problema bien importante. De todos estos que nacen, 1 de cada 3 necesitan ser intervenidos quirúrgicamente o mediante cateterismo en el primer año de vida, y en los centros avanzados pues la mortalidad la hemos reducido y afortunadamente ahora lo que hemos conseguido es una población adulta con cardiopatías congénitas, algunos de ellos con secuelas que necesitan una atención. En nuestro medio, por ejemplo, hay más adultos con cardiopatías congénitas que niños por esta evolución. Y disponemos de tratamientos avanzados que no hay que negar y que hay que también poner en valor cómo son los mecanismos de asistencia ventricular, ECMO y el trasplante cardíaco, que son una realidad. Pero como decían antes, no nos podemos olvidar que hay muchos más problemas en los países en desarrollo con menores ingresos, como son la cardiopatía reumática, que hay que prevenirla en la infancia, la profilaxis endocarditis, que supone un problema añadido a muchas de las cardiopatías y que complica el manejo de los mismos, y también hay que pensar en el lado de la prevención de la cardiopatía isquémica. Países como México, por ejemplo, con una población infantil que tiene un 40% de niños que en algunos criterios tienen síndrome metabólico o sobrepeso, van a ser futuros cardiópatas isquémicos. También tenemos que trabajar en ese sentido. Como les decía, Surgeon Hope es una ONG que tiene su sede en Nueva York, está relacionada con Naciones Unidas. Eduardo da Cruz es su director científico. Él trabajó con la Chaîne de l'Espoir, es un intensivista cardiológico pediátrico que ahora trabaja en Denver, en Estados Unidos, y es amigo personal. Y esta organización pues tiene el mismo espíritu del que hablábamos antes, que es curar, cultivar y construir. Y yo voy a hablar hoy de cultivar, que es la formación.
El problema fundamental de los países en desarrollo, como refleja aquí esta revisión muy reciente, es que tener un centro cardíaco completo necesita una inversión importante y a veces es difícil conseguir fondos para una inversión importante y duradera en el tiempo. Necesita tecnología sofisticada, infraestructura, pero fundamentalmente necesita personal entrenado. Ese personal entrenado debe incluir, y aunque hablamos de cirugía, debe incluir un equipo multidisciplinar y debe incluir cardiólogos, cirujanos, intensivistas y otros especialistas cardiovasculares. Bueno, yo quiero señalar que incluso en estas revisiones, y de lo que voy a hablar fundamentalmente, es de que el papel fundamental, muchas veces hay que formar, por supuesto, a los cirujanos, hay que formar a los cardiólogos, pero hay que formar a los equipos de enfermería. Nosotros detectamos que la enfermería es clave y sobre todo es clave el manejo perioperatorio, los pacientes que están en los cuidados intensivos. Y también nos dimos cuenta de otra cosa, que además hay que implicar a las familias, a los pacientes, a las familias y a las asociaciones de pacientes, que en algunos países son incipientes y que ayudan no solo directamente, sino también indirectamente, porque forman parte de ese círculo que acaba en sus gobiernos locales y que hace que las cardiopatías tengan visibilidad y tengan importancia a la hora de tomar decisiones en los gobiernos locales. Nosotros elegimos y fuimos a dos países de América Latina que tienen una población más o menos similar, como son Nicaragua y Paraguay, alrededor de 6 millones de habitantes, con unos indicadores de salud, como ven ahí, 17 por 1000 de mortalidad en menores de 5 años, con una mortalidad neonatal entre la neonatal y la de los 5 años, posiblemente ahí estén los cardiópatas. Y bueno, calculamos que en Nicaragua había unos 350 niños al año que necesitarían cirugías o intervencionismos y en Paraguay unos 400. Contactamos con los dos hospitales públicos que hay, el Hospital Manuel Jesús Rivera, La Mascota en Nicaragua, del Ministerio de Salud nicaragüense, que se construyó con fondos de la condonación de la deuda española y con fondos de Surgeon Hope. Es un centro cardioquirúrgico dentro de un hospital infantil con una infraestructura fantástica, incluyendo una sala de hemodinámica que, como comentaré después, está infrautilizada. Y después hemos trabajado en Paraguay con el Centro Cardiológico Pediátrico Público, Hospital de Niños Acosta Ñu. Bueno, y nosotros fuimos la primera vez y fuimos un poco a pecho descubierto, con mucha ilusión, pero lo fundamental era que teníamos ese concepto de, como ven ahí, de llevar muchas maletas. Nos parecía que el problema fundamental era llevar cosas, ¿no? Pues habíamos contactado con ellos, ciertas cosas que nos hacían, bueno, pues trabajar como aquí. Y la verdad es que acabamos haciendo algo que creo que es obligatorio y que ha resaltado Tomasa, que es hacer un informe muy detallado, hacer un report, analizar los datos para los locales y para la organización y para los siguientes equipos. Nosotros lo que detectamos en ese centro, al que ya habían ido muchos equipos, muchas brigadas, pues la primera cosa que detectamos era el lenguaje. Hay una barrera idiomática fundamental cuando tú no hablas su lenguaje. Sí que sigue habiendo una barrera cultural, porque a veces nuestras formas de trabajar y sobre todo, por ejemplo, entre los profesionales de enfermería era muy diferente. Pero nos dimos cuenta de cosas que no se habían dado cuenta otros equipos. Y en nuestro report final, en el punto 6 y el punto 7 de propuestas de mejora, pues como ven ahí, aumentar el número, pero sobre todo la formación de los profesionales implicados en el cuidado directo de los pacientes, especialmente en la UCI cardiológica, enfermería crucial y médicos de guardia. Y aprovechar la unidad cardiológica dentro de ese hospital infantil para que no fuera una isla, para que ese conocimiento se extendiera al resto del hospital y al resto de pacientes quirúrgicos, no quirúrgicos o que tienen problemas graves. Bueno, de esta experiencia, y aquí he puesto unas diapositivas que preparó Silvia, que la tenemos aquí, cuando volvimos a España. Explicamos nuestra experiencia siempre, como decimos, mirando al futuro, ¿no? ¿Qué hicimos? Pues poner en común esas necesidades con el equipo local, hacer grupos de trabajo, valorar cada uno de los temas en los que vimos que había problemas. Hicimos un listado de formación muy exhaustivo.
adaptamos la formación a las necesidades locales. A veces pensábamos que no se podía trabajar sin ciertas cosas, se puede trabajar con ciertas limitaciones, como lo hicimos hacía años en nuestros hospitales. Identificamos a líderes formadores, eran claves. Una persona en concreto, la jefa de unidad de enfermería, pues era una líder. Conseguimos que viniera al hospital, que participara en nuestras jornadas de formación. Hicimos, por supuesto, con el equipo local y con la dirección una coordinación con la doctora Prado y seguimos en contacto permanente después de las misiones. Ahí está Ana Rosa con el grupo de enfermería que la acogió, que sirvió para ver cómo podían adaptar su forma de trabajo a lo que hacíamos en nuestro hospital. Participó en nuestros cursos, todos los años hacemos unas jornadas de cooperación a la que os invito, en todos los cursos de cardiología pediátrica desde hace años. Y bueno, lo que hicimos a la siguiente brigada es hacer una cosa que era un diseño diferente. Hicimos lo que llamamos pre-misión. Durante unos días, después de haber preparado todo esto, y tuvimos tiempo de tener en grupos pequeños a más de 30 personas que se formaron, que revisaron los temas, hacer la práctica durante la misión, hacer una reevaluación post-misión. Cuando nos vamos las misiones, a lo mejor la infraestructura no es la misma porque quieren quedar bien con nosotros y vimos si se cumplían cosas como documentación, como la gráfica de enfermería, como los checklists. Trabajamos mucho en cuestiones de seguridad y calidad porque creemos que además son muy eficientes en este tipo de medios. Pero finalmente todo esto era para que ellos hicieran sus propios protocolos y se adaptaran cada uno de los que íbamos a su forma de trabajar. Y como ven ahí, pues hicimos sesiones teóricas, prácticas, con pues un detallado programa con personal de enfermería y médicos de las UCIs, pediátrica y neonatal. Hicimos un manual con las jornadas de formación, incluimos novedades como la ventilación no invasiva, que tuvo un impacto muy importante. El recurso ventilación mecánica estaba muy limitado y conseguimos que los pacientes evolucionaran mejor. Pero hicimos un feedback, nos evaluaron, la satisfacción fue alta. Empezamos a recibir sugerencias, pero lo más interesante es que había un espíritu de es la primera vez que nos enseñan las brigadas, más allá de decirnos lo que hay que hacer. Nos han dado la oportunidad de formarnos y eso todo el personal médico y de enfermería es lo que más apreciamos. Y pudimos seguir trabajando en eso. Tras la formación que había, pues más formación, más apoyos, más equipos. Volvimos en diversas ocasiones en estos años, hemos continuado con la brigada. También es muy importante resaltar el paso atrás o esa filosofía que también los cirujanos hicieron y los perfusionistas en quirófano para hacer que los locales fueran los primeros operadores. Hicimos formación docente, conseguimos una beca del Instituto de Investigación con todo esto que les he detallado y también incluimos a Menudos Corazones, que es una asociación de familias, si no la conocen, que nos dieron apoyo psicosocial e intentaron gestionar la organización de familias dentro de los países y darles su experiencia para que nos ayudaran. También están aquí. Bueno, después de todo esto, ¿qué pasó? En 6 años se hicieron 700 cirugías, aumentó, fue clave el número de cirugías hechas por los locales y la complejidad. Ellos mismos hicieron cursos propios. Pero ¿cuál es el problema? Que si hacemos un cálculo, en esos años solamente se habían operado en Nicaragua 1 de cada 3 niños. Retos. Una gran crisis político-económica y esto pasa en todos los países. Cuando está armado el barco empiezan a haber aguas y tuvimos un tiempo de no poder colaborar con ellos. Recientemente ha estado el doctor Jairo, que también ha colaborado desde una misión en Colombia, pero tenemos que seguir haciendo revisiones del programa de calidad, activar el cateterismo intervencionista, planificar nuevas brigadas y hemos conseguido ahora unas becas para que vengan a formarse y también creemos que vamos a implantar un programa de telemedicina. ¿Todo esto para qué? Para ver si nos despedimos definitivamente, ¿vale? Porque la idea de todo esto es sembrar y poder ser autónomo. Y les voy a contar nada en un minutito que me queda. Para acabar, fuimos a otro hospital que tenía otro desarrollo, que es Paraguay, a Costañú. Es un sitio donde sí que había líderes, sí que había cirugía cardíaca, sí que había trasplantes, sí que había, pero había una gran morbimortalidad. Queremos llevar la misma atención de calidad y trabajamos mucho
con ellos en formación local, en sesiones y sobre todo en desarrollar el programa de hemodinámica, que como ven ahí, colaborando entre los locales y los que fuimos, vamos a conseguir que una de esas personas venga a formarse y desarrollar la hemodinámica. La hemodinámica tiene un hándicap, que es mucho más efectiva y ahorra UCI, pero es muy caro el dispositivo. Los dispositivos hay que pagarlos y convencer a los gobiernos locales de que paguen los dispositivos es una tarea muy ardua. Conseguimos trabajar a pie de cama y, bueno, pues hacer, por ejemplo, el primer ECMO en este hospital, que después de 40 minutos de parada nos mandaron una foto en Navidad de cómo estaba el bebé, precioso y con un buen desarrollo neurológico. Como les digo, identificamos, seguimos colaborando con ellos, tienen posibilidad de simulación. Y otra línea que tenemos, de la que hablará Juan Carlos de Agustín más, es la colaboración para formar a médicos, a cardiólogos, a través de la Fundación Carolina o de estancias post-MIR en nuestro hospital. También una cosa que lo que creo que tenemos que hacer es conseguir que las sociedades científicas, a la cual represento, también tengan la cooperación dentro de su DNA, y en nuestra sociedad hemos hecho un grupo de trabajo con Tom y con otros colegas para desarrollar la cooperación internacional de una forma más organizada, institucional y agrupada. Y nada más, desear que todos los niños y niñas con un corazón enfermo tengan las mismas oportunidades de curarse y de crecer sanos y felices en cualquier parte del mundo. Hay que dar muchas gracias al Hospital Gregorio Marañón. Y además aquí tenemos hoy al doctor Escalante, que va desde el año 2020, tenemos un representante de cooperación y forma parte de la responsabilidad social corporativa, y hay que trabajar en ello en nuestro país. A todo el grupo de colegas que permiten que uno vaya a trabajar fuera, a muchos de los que hemos ido, a Eduardo, que es el alma, y a mi compañero y colega Juan Miguel Gil Jaurena, sin el que todo esto no podría haberse desarrollado. Y perdón por el tiempo.